Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Buenos Días Espíritu Santo. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 21 y los versículos 8 y 9. David le dijo a Ahimelech: ¿tienes a mano una lanza o una espada? Pues era tan urgente la orden del rey que no tuve tiempo de tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote le respondió: sí, tengo la espada de Goliat, el filisteo que tú venciste en el valle de Ela. Está ahí, detrás del éfod, envuelta en una capa. Puedes llevártela si quieres. Más armas no tengo. En el día de hoy yo quiero hablarte bajo el tema: ¿qué armas tienes? Retoma tus armas. Retoma tus armas. ¿Por qué retoma tus armas? Aquí estamos viendo que David estaba huyendo ya del rey. Vemos que el rey ya había dado una orden de matar a David y él estaba huyendo del rey. Y fue tan rápido que tuvo que salir que no tuvo tiempo ni siquiera de cargar un arma, de sacar cualquier instrumento, una espada, una lanza para poderse defender. Tuvo que salir huyendo y tuvo que dejar todo. Pero va donde el sacerdote Ahimelech y le pregunta qué tiene, si él tiene una espada o si él tiene una lanza o qué tiene. Y Ahimelech le dice que él tiene la espada de Goliat. Oye, la espada de Goliat. Si nos ponemos a pensar, la espada de Goliat significaba la primer victoria de David. Significaba esa primera victoria que el Señor le había dado y cómo el Señor lo había entrado al palacio y cómo el Señor lo había ligado a Saúl el rey. Fue por esa primer victoria que él empezó a ligarse con Saúl. Y esa primer victoria lo llevó a servirle a Saúl y a ser un hombre de confianza del rey. Pero ahora ese mismo rey estaba intentando matarlo. Y viene el Señor y le recuerda a David su primera victoria, su primer triunfo, su primera batalla. Y le dice: mira, esa fue el arma que tú usaste, porque Ahimelech le está diciendo: lo único que hay aquí es la espada de Goliat. O sea, lo único que tú tienes en este momento es el arma con que lograste tu primera victoria, el arma con que lograste tu primer triunfo. Retoma tus armas. Quizás en este momento estás pasando por un proceso, por una prueba, por una dificultad y estás encerrado, no entiendes cómo batallar con esa situación, no entiendes cómo pelear con esa situación, no entiendes qué hacer para que esa situación cambie, para que esa situación mejore o para que esa situación se transforma. Hoy el Señor te está diciendo: retoma tus armas. ¿Cuántas victorias han tenido en el Señor? ¿Cuántas victorias has ganado en el Señor? Hoy el Señor quiere que tú pienses, que tú analices qué armas es las que has usado para ganar esas victorias anteriores. ¿Qué armas es las que has usado para ganar esas batallas donde has tenido un final feliz? Para ganar esas victorias anteriores. ¿Qué armas usaste? Hoy el Señor quiere que tú refresques tu mente, que refresques tu pensamiento, que vayas allá a lo profundo de tu corazón y pienses qué armas tú has usado que te han funcionado, qué armas, retómalas, qué armas has dejado guardadas como estaba esta espada estaba escondida. El sacerdote la tenía guardada en una capa, en un éfod, la tenía escondida. Pero llegó el momento de sacarla, llegó el momento de que David recordara su primer logro, su primer triunfo. ¿Y cómo lo logró? Corriéndole al rey. ¿A quién tú le corres hoy?
¿De quién tú estás huyendo? ¿A qué circunstancia o a qué problema tú le estás corriendo? Retoma la espada, retoma esa oración, retoma ese clamor, retoma ese ayuno, retoma ese silicio, retoma qué es lo que te funcionó en una victoria anterior. Hoy el Señor te dice, retómalo. Se te está pasando por alto. La tienes guardada, esa espada. Tienes guardado el triunfo y no has querido sacarlo. Retoma eso que tú tienes con que has vencido en otras oportunidades. Y tú te darás cuenta que esa circunstancia, que esa adversidad, que ese plan del mismísimo enemigo, que el Señor lo reprenda, que esa circunstancia que se te ha levantado, tú tienes las armas, tú tienes la estrategia, pero tú tienes la arma escondida. Empieza a sacarla, empieza a retomarla como hizo David. Sacó la espada de Goliat. Y más adelante vemos todo lo que acontece en la historia de David, de este gran hombre de Dios. Pero ahí el Señor le quiso recordar, recuerda tus triunfos, recuerda tu primer triunfo, cómo tú eras. Retoma tu primer amor. ¿Cómo eras tú cuando te enamoraste del Señor? ¿Cómo eras tú cuando viniste a los caminos del Señor? ¿Qué tú hacías cuando llegaste a estos caminos? ¿Cómo era tu intimidad con Dios? ¿Cómo era tu relación con Dios? El Señor te está diciendo, retoma lo que has perdido. Retoma esa espada que has perdido. Retoma esa lanza que has perdido. Porque la victoria que estás esperando en este momento solo la vas a conseguir cuando retomes lo que tienes guardado, cuando retomes lo que está perdido. Hoy el Señor te dice, retoma las armas que te he dado y te aseguro que te daré la victoria. Dios te bendiga.